que es desde el 0 al infinito, ¿ya? Es una situación. El dominio de C. ¿Dónde hemos hallado? Haciendo esta operación, ¿no ve? Ahora, el dominio de la función de la composición G con F es igual a esta. Pero sin embargo, sabemos de que son todos los reales. ¿Ya ve? ¿Sí o no? Si calculamos a partir de esto el dominio, un poco más grande, ¿ya? Como esto es un polinomio en este caso, ¿no ve? Es un polinomio. Al ser un polinomio, como no hay ninguna restricción, esto va a ser, el dominio va a ser todos los reales, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces aquí el dominio de G compuesta con F va a ser para todos los reales, ¿no ves? ¿Sí o no? Para todos los reales, ¿ya? Sin embargo, lo que dice aquí, ¿no ve? En este ejemplo, dice, ¿no ve? El dominio compuesta de G con F es igual al dominio de la G, que es de 0 al infinito. Entonces, lo que está diciendo es lo siguiente. A ver, aquí vamos. Aquí. Aquí tenemos tres conjuntos. ¿Lo ve? ¿Ya? Aquí tenemos X. ¿No ve? Aquí tenemos G de X. Y aquí, ¿qué va a estar ahí? Aquí va a ser F G de X. ¿No ve? G de X. Entonces, es el dominio. Del dominio, digamos, ¿no? El dominio de G de X, el dominio de G, ¿cuánto era? Era igual de 0 al infinito, abierto, ¿ya? Y el dominio de esto, F, G de X, eran todos los reales, ¿no ve? Para todos los reales, porque no hay restricción, ¿no ve? Ahora, ¿qué significa esto? El dominio de la G, ¿no ve? ¿Qué es el dominio? Todos los valores que existen en este conjunto, ¿no ve? Ese dominio de la G solamente aceptan los números del 0 para adelante, ¿no ve? Puede ser el 0, el 2, el 3, el 4, el 1000, ¿me entienden, no ve? No sé, 10 a la 9, bueno, hasta el más infinito. O sea, el dominio de G de X es a partir del 0 al infinito, ¿ya? Mientras que en el dominio de la composición es desde el menos infinito hasta el más infinito. Son para todos los reales. Ahora dice, ¿el dominio de G de X está dentro de esto? ¿Qué dicen, chicos? El dominio de G está dentro de la composición. ¿Está o no? ¿Qué dicen? A ver, el dominio de G de X es del 0 hasta el infinito. Pero el dominio de la composición es desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Este dominio de la G está dentro de esto?
Ujú. Sí. ¿Sí, no veo o no? Bien. O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Haremos un pequeño subconjunto, ¿no ve? Y este conjunto, este subconjunto, ¿qué va a ser? Va a ser para mí nuestro g de x, ¿no ve? ¿Sí o no? Y este g de x es desde el 0 hasta más infinito, ¿no ve? Esto, entonces está dentro de esto, ¿no ve? ¿Sí o no? Porque esto acepta del menos infinito hasta más infinito. Ahora sí se entiende, ¿no? Ya, entonces, de ahí viene esto. ¿Ya? En este ejemplo, ¿no ve? El dominio g de f es igual al dominio de la g, del 0 al infinito. Tenemos el inciso B. El dominio de la función f es todos los reales, aquí. Ahí está la f. X al cuadrado más 1, obviamente son todos los reales, ¿no? Entonces, 2 habíamos obtenido, hacemos la composición y nos da x al cuadrado más 1. Ya. Observa que f compuesta con g está definida por todo número real, ya que x al cuadrado más 1 es mayor o igual a 0, para todo x que pertenece a los reales. ¿Ya? En este ejemplo dice, dominio de la composición f con g es igual al dominio de la función igual a r. ¿No ve? Es lo propio, ¿no? Lo que está pasando aquí. A ver, o sea, un poquito hacer gráfico esto. ¿Ya? A ver, el dominio de la función dice que aquí de la f, en este caso ya es función f, esto. Ya no es g, función de x, digamos, ¿no ve? Y esto seguramente es g, función de x, ¿no? Este. Función de x. Aquí son todos los, esto, todos los reales. Menos infinito al más infinito, ¿no ve? Y aquí dice que es x al cuadrado más 1. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos el despeje va a ser x al cuadrado más 1 mayor o igual a 0. Si hacemos esta operación, ¿cuánto saldrá, compañeros? X al cuadrado mayor o igual a menos 1. ¿No ve? X al cuadrado mayor o igual a menos 1. Este x como potencia pasa como raíz, ¿no ve? Y este es un número imaginario. Y los reales no aceptan los imaginarios, por tanto son todos los reales. Ya, aquí también son todos los reales. Más infinito al menos infinito. Por tanto, dice en este ejemplo, el dominio de f con g es igual al dominio de la función, que son todos los reales. Aquí está, aquí acepta todos los reales, aquí también acepta todos los reales, ¿ya? Ya que el número imaginario no contempla en los reales. ¿Ya, compañeros? ¿Se acuerdan eso, no ve? Lo que hemos hecho en el primer capítulo, ¿no ve? Pero vamos a recordar eso. ¿De dónde vienen los números imaginarios? Ya. ¿Cuál es el primero, compañeros? ¿Se acuerdan? Vale, muy chiquito. Ya. Primero son los números, ¿qué cosa? Naturales. Después, pues los naturales, ¿qué viene? Después los naturales, ¿qué viene, compañeros?
fracaso con esto. Lo vamos a hacer artesanal, ¿ya? Para ganar el tiempo. Ya. Primero son los naturales, después los números enteros. Después, ¿qué viene? Los números, ¿qué cosas? Racionales. Después, ¿qué viene? ¿Se acuerdan? Los números irracionales, ¿no ves? ¿Sí o no? Y a todo esto, ¿quién agrupa? ¿Quién hemos dicho que agrupa? Números reales. Los números reales, ¿no ve? ¿Sí o no? Y ahora hay algo que está fuera. Otro conjunto. ¿Qué son esos? Los números imaginarios, ¿ya? Que no está dentro de los reales, ¿ya? Un imaginario es igual, un número imaginario consta de una parte real más una parte imaginaria. Y una parte imaginaria es una raíz de -1, por ejemplo. ¿Lo ven? Entonces, estos números imaginarios no están dentro de los reales. ¿Me entienden? ¿Lo ven? Entonces, de ahí viene esto. Aquí. Fíjense. Profe, ¿puedo? ¿No ve? De ahí viene. X al cuadrado más 1 mayor o igual a 0. ¿No ve? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? X al cuadrado mayor o igual a menos 1, ¿no ve? ¿Sí o no? X al cuadrado mayor o igual a menos 1. Y esto va a pasar como raíz, ¿no ve? Al otro lado. ¿Sí o no? Entonces, esto ya se convierte en un número. ¿Qué cosa? Imaginario. Y al ser, el imaginario no está dentro de los reales, por tanto, solamente va a reconocer los reales, ¿no? De ahí viene esto. ¿Ya? Ya, creo que es suficiente, ¿no? Con los ejemplos, compañeros. Ya, para acabar el capítulo de esto, no, sería el antepenúltimo esto, ya está, esto es lo que son funciones inversas. Dice, en la introducción de este módulo habíamos mencionado que una función actúa como una máquina. Suponer que la función f es una función a uno, imaginemos a la función f como una máquina que le está realizando un proceso a la variable x y que el resultado de este proceso es f de x. Pensemos en otra función g, la cual realiza un proceso a función de x y el resultado es x. Decimos entonces que g es la función inversa de la función f, o sea, la función inversa deshace el proceso que hizo la función, ya que empezamos con un valor x al cual aplicamos la función f y obtenemos función de x. Luego aplicamos función g y volvemos a x, ¿ya? Entonces aquí tenemos un proceso, ¿lo ve? Ya, esto para no complicar la vida. Vamos a ir al punto, como se dice, ¿no ve? Para que exista una función inversa tiene que suceder lo siguiente. Tiene que suceder lo siguiente. Ya, ahora sí. Ya, digamos que tenemos dos conjuntos. ¿Ya? Ya llamamos a función inversa. Función inversa. ¿Ya? Entonces, primero dice una característica de función inversa es que tiene que, a ver, en ese conjunto va a haber un elemento, 1,
2. Aquí pondremos 3. Ya, 3 elementos, ya. Este lado, este va a estar compuesto por A, B, C. ¿Ya? Este le llamaremos conjunto, le vamos a llamar conjunto A. Este lo voy a llamar conjunto B. ¿Ya? Entonces, el 1 está relacionado con el A, el 2 está relacionado con el B, el 3 está relacionado con el C. ¿No ve? ¿Sí o no? Cada uno de estos elementos está relacionado con uno de, de los elementos del conjunto B. ¿No ve? Esto se llama relación 1-1. ¿No ve? Esto con esto, esto con esto. ¿Entienden? ¿No ve? El 3 con el C. ¿Ya? Esta es la condición para que exista una función inversa. Entonces, ¿cómo sería la función de esta, por ejemplo? Si escribimos función. Si escribimos la función, va a ser de la siguiente manera. A ver, digamos que abrimos el corchete, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a ser? Meditar la función de los pares ordenados. Función f, digamos. Ya. ¿Cuáles se van a hacer los elementos de los pares ordenados? Va a ser 1, A, ¿no ve? Punto y coma. Después, el 2, B, punto y coma. El C, perdón, 3, C. ¿No ve? ¿Sí o no? Es la función. Ahí acaba, ¿no ves? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál sería la función inversa? La función inversa de esto. Quiero poner f menos 1. Eso significa función inversa. La función inversa, ¿cómo sería? La función inversa sería al revés. ¿Ya? Lo voy a colocar con un color verde. O sea, la función inversa va a ir en el sentido contrario. ¿Ya? Ese verde para mí va a ser función inversa, menos 1. ¿No es? Y los que van en el otro lado es solamente la función normal, f. ¿Ya? Entonces, ¿cómo escribiríamos aquí la función inversa? ¿Me dictan? A, 1, ¿no ve? Perdón, A, 1, ¿no ve? Después, B, 2. Después, C, 3. C, 3, ¿no ve? Esa sería mi función inversa, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, para que exista una función inversa, tiene que haber esta relación. 1, 1. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué tal fuera de la siguiente manera? El 1 está relacionado con el A. ¿No ve? El 1 también está relacionado con el C, digamos. ¿Qué pasa aquí? Está relacionado con el B. ¿No ve? Y este 1 está relacionado a la vez con el está relacionado con el C. ¿Habrá función inversa? No, porque un elemento no puede estar relacionado con varios, ¿ya? Simplemente tiene que ser con uno nomás. Por esas mismas razones de que no
es permitido cuando el elemento del conjunto de partida tenga varias salidas al otro lado, ¿no ve? En este caso. Entonces, cuando existe la relación 1, en ese momento existe recién la función 1, porque tiene que ir y volver. Tiene que ir y volver, ¿me entienden? ¿No ve? Ir y volver. Esa es la función inversa. ¿Ya? Función inversa menos 1. ¿Ya? Dentro de esto está la función de x. ¿Ya? O al revés. La inversa puede estar dentro de la función. ¿No ve? La inversa está dentro de la función. O si no, la función está... No, la función normal está... bueno, la función inversa contiene a la función normal. O al revés, ¿no ve? Ya, la función inversa está aquí. Entonces, cuando hagamos estas igualdades, en ambos casos tiene que darse x. Y cuando en ambos casos, al resolver el ejercicio da x, quiere decir que es una función inversa. ¿Ya? Esto lo veremos con los ejemplos. ¿Ya? Aquí tenemos. Ejemplo 1, dice, ¿no ve? Sea f. 1, 2, 3, bueno, 1,2, 3,6, 4,8, 5,10. Allá dice, primero, inciso A. Tienes que hallar la función inversa. Inciso B, el dominio de la función. Inciso C, tienes que hallar el rango, ¿ya? O el codominio, el rango en este caso. Inciso D, el dominio de la función inversa. Inciso E, el rango de la función inversa, ¿ya? Entonces, esto ya hemos hecho, ¿no ven? Ante los ejercicios. Es facilito esto. Va a ser, a ver, vamos a tener, aquí lo haremos, los conjuntos. Tenemos un conjunto. A ver esto. Ya, ahí. Ya. En este lado tenemos, a ver, ¿cuáles son los elementos? Ya. Aquí tenemos el 1, el 3, el 4, el 5, ¿no ves? ¿Sí o no? Aquí está. El 1, el 3, el 4, el 5. En el otro lado está el 2, tenemos el 6, tenemos el 8, tenemos el 10, ¿no ves? Y de acuerdo a esto, la relación va a ser de la siguiente manera. ¿Ya? Primero es el 1 con el 2. Luego tenemos el 3 con el 6. Luego tenemos el 4 con el 8. ¿No ve? Luego tenemos el 5 con el 10. ¿No ve? Ese sería. Ya, entonces esto es el conjunto para mí, el conjunto A llamaremos. Ahí se llamaremos el conjunto B. Y de aquí a aquí, esta flecha es una función. ¿No ve? La función. ¿No ve? Función. Luego dice la función, inciso A, dice la función f es una función 1, 1, dice, ¿no ve? Esto está con esto está con esto. Entonces, cada uno de los elementos tiene su imagen par, ¿no ve? Que es 1, 1, ¿ya? Por lo tanto, podemos hallar la función inversa, ¿ya? Para obtener función inversa se invierten los pares ordenados, lo que hemos hecho es dato, ¿no ve? Entonces, obtenemos la función inversa, que va a ser en el sentido contrario, ¿no ve? Aquí, esto y esto. Entonces, eso es nuestra función inversa, ¿no ve? Inversa. Función inversa. Ya, entonces se dan las vueltas, se dan la vuelta, ¿no ve? Aquí es 1,2, entonces aquí es 2,1. Aquí es 3,6, aquí es 6,3. Aquí es 4,8, aquí es 8,4. Aquí es 5,10, aquí es 10,5, ¿no ves? La función inversa. Luego el ejercicio nos pide el dominio de la función, el dominio de la f. El dominio de la f en este caso va a ser esto, ¿no ve? El dominio de la f. El dominio de la f va a ser todo esto. ¿Cuáles son? El 1, el 3, el 4, el 5, ¿no ve? Lo voy a pintar de rosado. Ya, y el rango, también lo voy a colocar de rosadito, va a ser esto. El rango de la f. Va a ser el 2, el 6, el 8, el 10, ¿no ve? Ahora, cuando son inversas, lo voy a colocar en verde, ¿ya? Estas cuando son inversas, ¿no ve? Menos 1. Entonces, ¿cómo va a ser?
El dominio va a llegar a ser esto, ¿no ve? Y es el 2, 6, 8, 10. Y el rango en este caso de la función inversa, menos 1, va a llegar a ser todo esto, ¿no ve? O sea, todo esto, al revés, ¿no ve? El 1, el 3, el 4, el 5. ¿Ya? Ya, aquí dice, verifica que g es la función inversa de la función f, dice. Tenemos que verificar. Tenemos que verificar que si g es la función inversa de la función f. Ya, entonces aquí nos da, por ejemplo, dos funciones. F de x es igual a 4x más 1, ¿ya? Y g de x es igual a x menos 1 sobre 4. ¿No ve? El ejemplo 2, función de x igual a x al cubo y g de x es raíz cúbica de x. ¿No ve? Entonces tenemos que verificar, dice, 1, g función de x igual a x y f que contiene g de x es igual a x. Entonces, lo que necesitamos es aplicar la fórmula. Lo que está diciendo es lo siguiente. Nos da esta función, ¿no ve? F de x, 4x más 1, ¿no ve? Nos da esa función. Nos da esta función, ¿no ve? Nos está preguntando que si esta función es su inversa de esto. ¿Me entienden, no ve? Eso me está preguntando ahorita el ejercicio. Esto es mi f. Me está preguntando si esto es su inversa. Si esto es f menos 1. Esto es su inversa de esto, me está preguntando. Entonces, para corroborar, para verificar eso, lo que se tiene que hacer es aplicar la fórmula. ¿Ya? Entonces, primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Y cuál es la fórmula? La formulita es esta, ¿no ve? G que contenga dentro de, o sea, G tiene que contener dentro de él la función de x. Y esto al resolver nos tiene que dar un valor de x. ¿Ya? Por otro lado, ahora lo invertimos, al revés. F que contenga el g de x. ¿Ya? Y dentro de esto, ellos también tiene que salirnos x. Eso le vamos a demostrar. Y bueno, toda la tarde hemos practicado, entonces no va a ser muy difícil. Primero anotamos g, y dentro del g está la función de x. ¿Cuántos es eso? Es 4x más 1, ¿no ve? Sí. ¿Sí o no? 4x más 1. Y esto nos tiene que dar igual a x. Ahora, en vez de x, vamos a reemplazar aquí. ¿Cómo va a ser? 4x más 1. Estoy copiando esto. 4x más 1. Menos, pero será así si quieren, paréntesis. Menos 1 sobre 4. 4. Y esto nos tiene que dar x. Hacemos las operaciones. 4x más 1 menos 1 sobre 4. Y esto nos tiene que dar x. 1 menos 1 es 0. ¿No ve? Simplemente nos va a quedar 4x sobre 4. Y esto nos tiene que dar x. Esto
subir con esto y nos va a quedar que x es igual a x. ¿Lo ve? Por este lado nos da. Ahora veremos por el otro lado. Anotamos f y en vez de g de x, le vamos a anotar x menos 1 sobre 4. ¿Lo ve? Y eso nos tiene que dar x. Ahora, en vez de... Primero anotaremos eso como está. X menos 1 sobre 4. ¿No ve? Lo estoy copiando. Y esto está multiplicado por 4. ¿Lo ve? Fíjense. Es 4. Más 1. Y esto nos tiene que dar x. ¿Sí o no? Se va a ir con este 4 y nos va a quedar x menos 1 más 1. Y nos tiene que dar igual a x. Esto se va a ir con esto y nos va a dar que x es igual a x. Por tanto, decimos de que se cumple. Por este lado nos da x y por otro lado también nos da x. Por tanto, son iguales. Entonces, hemos comprobado por ambos lados, fíjense, que x es igual a x. Entonces, quiere decir que de esta función su inversa es esto. ¿Me entienden? ¿No ve? Es la forma de comprobar. ¿Ya? Primero se ha hecho por este lado. La g contiene f de x. Después, la f contiene g de x. ¿No ve? Entonces, hacemos la operación por ambos lados y el resultado tiene que ser lo mismo. ¿Me entienden? ¿No ve? Es lo que se ha hecho aquí. Y en el caso, en el ejemplo 2, igual, de la misma manera se tendría que proceder. ¿Se entiende o eso mal lo hacen los compañeros? ¿Esto más? Veremos. Me están preguntando, este f de x, y nos están preguntando si este g de x es su inversa. ¿Cómo comprobamos? Lo propio, como hemos hecho hace rato. ¿Ya? Por este lado, lo vamos a hacer con f de x. Bueno, f contiene a g de x. Y esto nos tiene que dar x. Por este lado, el g va a contener al f de x. Y esto nos tiene que dar igual a x, ¿no ve? Tenemos f en vez de g de x, lo anotamos aquí. Nuestro g de x es raíz cúbica de x. Igual a x. Anotamos esta raíz cúbica, ¿cómo está? Raíz cúbica de x, ¿no ve? Y esto lo introducimos aquí. Ah, ya, entonces está elevado al cubo, ¿no ve? Cubo es igual a x. Esto va a ir con esto y nos va a quedar que x es igual a x. Por este lado se cumple. Ahora por este lado, g, en vez de f de x, copiamos. Entonces f de x es x al cubo. X al cubo, perdón, este es un corchete, es igual a x. Copiamos este x al cubo, como está. Y esto lo introducimos, ¿dónde? Vamos a introducir al este, ¿no? A raíz cúbica. Y esto es igual a x. Lo estoy introduciendo aquí, ¿no ve? Raíz cúbica con raíz cúbica se va a ir. Y eso nos va a dar que x es igual a x. También se cumple. Por tanto, decimos de que se demuestra por ambos lados. ¿No ve? Entonces quiere decir que este g